El burro al que le echaban tierra. En una ocasión había un burro que caminaba despreocupadamente por el campo, miraba las nubes, las hojas de los árboles y los pajaritos volando. Pero al andar mirando todo eso que estaba por encima de sus largas orejas, no se percató de lo que se encontraba debajo de sus torpes pezuñas y cayó en un agujero. Por suerte, el hoyo no era tan profundo y no se hizo daño. Sin embargo, era lo suficientemente hondo como para no poder salir. Intentó de una forma y de otra escalar, pero lo único que logró fue cansarse. Desesperado, empezó a rebuznar, llorando de tristeza por no poder salir de ese lugar. Estaba a punto de perder la esperanza cuando vio a alguien que asomaba la cabeza hacia el hoyo donde estaba atrapado. Era un joven greñudo, con la cara manchada de mugre y tierra, pero con una enorme sonrisa de oreja a oreja. Después de ver al burro atrapado, el joven se fue corriendo. Por fin, el animal sintió algo de tranquilidad. Estaba seguro de que el joven amigable fue a buscar ayuda para sacarlo de ahí. Y efectivamente, el desaliñado muchacho fue por otros jóvenes, pero el burro cometió un gran error. Pensó que esa sonrisa era de amabilidad cuando, en realidad, era de malicia. Todos conocían a Junior, el joven que había encontrado al pobre burrito. Era el más desconsiderado del pueblo, y siempre estaba buscando hacer alguna maldad. A sus 19 años, ya era todo un bravucón. El muchacho bravucón, como le decía todo el mundo, había ido por sus amigos para que lo ayudaran a hacer algo con el animal atrapado. Pero por la reputación que tenía, seguramente no era nada bueno. ¡Qué burro tan tonto! Mírenlo, no puede salir del hoyo en el que se metió, decía Junior a sus amigos mientras aventaba un puñado de tierra en la cara del asno. Ya se me ocurrió algo, vamos por las palas que tiene mi papá y hay que enterrar a este tonto orejón. Los amigos de él se quedaron viéndose unos a otros. Ninguno estaba de acuerdo con hacer tal maldad. Fueron a buscar palas y cualquier instrumento que les sirviera para llenar de tierra el pozo. Después regresaron. Estaban a punto de empezar cuando, con voz quebrada, habló Franco, uno de los amigos del grupo. Yo no quiero hacerlo, mejor me voy a mi casa. ¿Es que acaso eres una gallina?, le gritó Junior en la cara a Franco, mientras hacía sonidos de gallina invitando al resto del grupo a que se burlara de él. Las mejillas del joven se pusieron rojas como si se hubiera asoleado, pero el rubor era de vergüenza. No soportaba que lo llamaran cobarde. Así que le arrebató la pala a uno de sus compañeros y fue el primero que empezó a echar tierra. Algunos jóvenes, como Franco, uno de ellos, lo hacían por miedo a ser el objetivo del rechazo y las burlas de los demás. Trataban de echar lo menos posible, como esperando que en algún momento los demás se arrepintieran y dejaran en paz al burro. Sin embargo, había unos pocos, como Junior el principal de ellos, que disfrutaban no solo arrojar barro, piedras y polvo para enterrar al asno, sino que se lo aventaban en la cara, diciendo cosas como, toma esto, burro tonto, o, esto es para que te fijes por donde caminas, orejón. Mientras tanto, el burro caminaba de una parte a otra del pozo, evitando que la tierra le entrara a los ojos. Pero los jóvenes seguían echando más y más tierra, buscando no solo humillarlo, sino hacerle daño. El pozo empezó a llenarse, sin embargo, el astuto animal no se dejaba enterrar. Cada vez que el nivel subía 1 centímetro, ponía sus patas sobre la tierra. Pero los bellacos jóvenes estaban tan concentrados en su mala acción, que no se percataban de que el asno estaba tomando la tierra que le aventaban como escalones para subir, y poco a poco acercarse a la superficie. Después de un buen rato de moverse por el agujero e ir colocando la pezuña sobre todo lo que le arrojaban, el burrito estuvo lo suficientemente cerca de la superficie para salir de su prisión dando un salto. Los jóvenes quedaron impresionados al principio, pero esa impresión se convirtió en susto, cuando el animal empezó a perseguirlos por todo el campo,
especialmente al sucio y desconsiderado llamado Junior, quien llegó a su casa con un enorme hoyo, causado por una mordida en la parte trasera de su pantalón. Esta historia para reflexionar en familia tiene 3 mensajes muy importantes que nos sirven a todos. La primera enseñanza nos lo deja el burro. En esta vida, en algún momento, todos vamos a tener algún problema y nos sentiremos atrapados, rodeados de personas que nos critican y atacan. Serán personas que buscarán echarnos tierra para que perdamos la esperanza y creamos las cosas horribles que nos dicen. Pero tenemos 2 opciones: podemos quedarnos parados, sentirnos víctimas y esperar a que nos entierren con sus ataques, o podemos aprender del burro y tomar esos ataques como escalones para salir adelante. Como motivación para demostrar todo lo que podemos hacer. Piensen si alguna vez alguien los ha tratado así, y cómo pueden actuar para demostrar que no se van a dejar enterrar por nada ni nadie. El segundo aprendizaje nos lo deja Junior. El bravucón mugroso, no solo por fuera, sino también por dentro. Este personaje nos da 2 lecciones. Por una parte, entender que si hacemos daño a alguien, especialmente aprovechándonos de su desventaja, tarde o temprano, de una u otra forma, lo malo que hagamos regresará para lastimarnos. Así que, es mejor pensarlo 2 veces antes de aprovecharnos de alguien. Por otro lado, Junior nos enseña que una persona feliz no hace lo que él hace. Es importante comprender que alguien tan descuidado, a quien claramente sus padres no le prestan atención, solo busca vengarse del mundo y desquitarse con los demás. Por eso, la próxima vez que te encuentres con un Junior en tu vida, ten un poco de lástima, pero no le tengas ni miedo ni coraje, ya que esas emociones solo te harán sentir mal a ti. No es justo para ti sentir eso, en especial por alguien que evidentemente no vale la pena. Los invito a que piensen si conocen a alguien así, y reflexionen sobre todas las razones por las que no vale la pena darle importancia a lo que esa persona opina de ustedes. La tercera enseñanza nos lo deja Franco. Muchas veces, nos rodeamos de compañías que nos incitan a hacer cosas que sabemos que están mal. Incluso cuando no las queremos hacer realmente. Sin embargo, terminamos cediendo solo para encajar y evitar ser el objetivo de rechazo y burlas de los demás. Pero nada de lo que nos dicen para amedrentarnos y manipularnos es cierto. De hecho, se necesita ser muy tonto o cobarde para no hacer lo que sabemos que es correcto. ¿Acaso creen que Franco fue inteligente al dejarse manipular por su supuesto amigo? Al final, hizo algo que no quería, sabiendo que estaba mal, y además tuvo que enfrentar las consecuencias al ser perseguido por el burro molesto. ¿Acaso eso parece ser inteligente? Hubiera sido mucho más sabio y verdaderamente valiente haberle dicho al pandillero de su compañero: a mí no me metas en tus tonterías. Reconozco que muchas personas actúan así por miedo a ser rechazadas o perder a sus amigos, pero debes entender que es mejor no encajar con esas personas. Lo mejor que te pueden hacer es rechazarte, ya que si te relacionas con ellos, tarde o temprano terminarán haciéndote daño. Esas personas no se quieren ni se respetan a sí mismas, y mucho menos lo harán contigo. No te preocupes por perder esos amigos, porque no son amigos de verdad. Los verdaderos amigos buscan tu bienestar, te ayudan a ser una mejor persona. Así que ese tipo de personas no solo no son tus amigos, sino que son todo lo contrario. Ahora los invito a comentar si alguna vez has hecho algo que saben que está mal solo para encajar con otras personas. Reflexionen sobre qué hubiera sido lo más adecuado hacer o decirles ahora que conocen esta historia. Si te ha gustado esta reflexión, dale like y sígueme para más contenido como este. También puedes dar clic en la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros videos recientes.
Gracias por disfrutar de esta hermosa reflexión, esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.